Bienvenidos a Caminando por Toledo, para toda la red de centros de mayores de Castilla-La Mancha. Hoy nos encontramos en la Judería. La Judería de Toledo fue una de las más importantes de Castilla y seguramente una de las más importantes de toda Europa. Sabemos que los judíos llegaron en la época romana. Sobre el siglo III, siglo IV es cuando los arqueólogos ya han encontrado restos del mundo judío en la península ibérica. Y estuvieron con nosotros hasta 1492, año en el que los reyes católicos expulsaron a los judíos de Castilla. Es verdad que muchos ya se habían convertido al catolicismo para no ser expulsados. Durante el siglo XV muchos se convirtieron. Por tanto, los judíos convivieron con los romanos, posteriormente con los visigodos, que no se llevaron especialmente bien. A partir del 712, que es cuando los musulmanes llegan a Toledo, con los musulmanes conviven muy bien, incluso hay momentos de gran actividad cultural, igual que pasaría después con los cristianos, sobre todo en la época de Alfonso X el Sabio, en el Toledo de las Tres Culturas, en el Toledo de la Escuela de Traductores. Pero a partir del siglo XIV, esa convivencia, que en general era buena, no quiere decir que no hubiera momentos muy negativos y no hubiera asesinatos y muertes y asedios a la judería, pero a partir del siglo XIV es cuando ya empiezan las verdaderas luchas, los verdaderos ataques a la judería, los verdaderos ataques a los judíos. Es muy importante que sepáis que los judíos eran los grandes economistas, los grandes médicos, los grandes tesoreros. Era un pueblo muy culto. Muchos de los judíos hablaban, lógicamente, el hebreo, pero también hablaban árabe, hablaban el castellano, ese castellano antiguo que empezaba a ser castellano. Algunos incluso hablaban arameo, incluso en algunos momentos algunos supieron hablar latín. Por tanto, era un pueblo que dominaba como ninguno las lenguas. También era un pueblo muy culto, estos castellanos judíos, porque eran castellanos. En ese momento no se puede hablar de España, sino de Castilla. Eran tan castellanos como los cristianos, ya en la época cristiana. Entonces era un pueblo cultísimo, que tenía tierras, trabajaba el vino, eran arrendatarios de muchos centros de negocios, sobre todo para la catedral. Entonces, incluso la catedral, por una pequeña anécdota, tenía un médico judío, siempre tuvo un médico judío. Lo cual nos da el significado de la importancia de este pueblo y de lo integrados que estaban. Como decía antes, a partir del siglo XIV, los judíos cierran la judería, la tienen que amurallar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una pequeña placa que hay en la judería, nos podemos encontrar placas. En esta, que es la forma de la península ibérica, pone Sefarad. Sefarad es como los judíos llamaban a la península ibérica, Sefarad. Y tenemos otras. Por ejemplo, toda la judería está plagada de estas pequeñas plaquitas. Esta es la menorá, el candelabro de los 7 brazos, tan importante en el mundo judío y en todas sus festividades. Y tenemos todavía otra más, que son las 3 que podemos encontrar por toda la judería. Esto que rememora la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, la Pesach, cuando Moisés sale huyendo de Egipto y cruza el Mar Rojo. Y como se estaba mencionando, estas puertas que vemos es porque a partir del siglo XIV los judíos cierran la judería con una muralla por toda la judería, pero también muchas calles estaban cerradas. Las cerraban para proteger un barrio, para proteger una zona importante de la ciudad. Aquí estamos
viendo la parte de atrás de la sinagoga de Samuel Leví. Samuel Leví era un judío muy importante, tesorero del rey, en este caso de Pedro I, en el siglo XIV, y Samuel Leví construye esta sinagoga, que es la última que se construye en Toledo. De hecho, tiene que pedir un permiso especial al rey para poder construirla. Sobre 1350 es la época de la construcción. Hoy en día es el Museo Sefardí y la conocemos también como Sinagoga del Tránsito porque en época cristiana fue una encomienda a Calatrava y había un cuadro del tránsito de la Virgen y se llamó Sinagoga del Tránsito, pero pasó a ser iglesia. ¿Veis cómo esta calle típica de la judería tiene el nombre de este importante judío, Samuel Leví, que construye esta sinagoga? Y aquí, donde está el Museo del Greco, ahora no se entra por aquí, antiguamente sí que se entraba por esta puerta, todavía se puede ver en rojo Museo del Greco ya muy difuminado, pero donde hoy se encuentra el Museo del Greco se encontraban los palacios de este judío Samuel Leví, que era una persona muy rica, tesorero real, nada más y nada menos. Con esta entrada queríamos que conocierais el mundo judío, que tan importante ha sido para Castilla, también para Aragón, y también las raíces judías que tenemos. Muchas cosas que todavía hacemos hoy, en muchos lugares todavía se cura el mal de ojo, pues por ejemplo eso nos viene de la tradición judía, y otras muchas cosas que todavía en nuestro día a día hacemos. También quería contar otra curiosidad, que es que Santa Teresa de Jesús era nieta de judíos toledanos, judíos conversos, es decir, dejaron de ser judíos para convertirse al catolicismo, como muchos otros, porque eran perseguidos, entonces dejan de ser judíos. Por tanto, Santa Teresa de Jesús sabemos que era nieta de judíos conversos toledanos. Una curiosidad histórica, porque nosotros, lógicamente, en nuestra sangre tenemos sangre también judía, afortunadamente, como musulmana y como castellana. Desde Caminando por Toledo seguimos enseñando esta magnífica ciudad. Un saludo.